Deletreando el Necronomicon, cuento de horror de Sergio Fritz Roa, publicado el año 2006 en Santiago de Chile a través de Grupo Poliedro en la antología Poliedro 1. No sé cómo llegué a aquella laberíntica zona del puerto Valparaíso, y en verdad espero que el recuerdo no retorne, pues no deseo volver más. Solo sé que era una de aquellas tardes apacibles de primavera, cuando el viento se mece cargado de amabilidad hacia los hombres. No había calor, tampoco frío, por lo que decidí aprovechar tal ambiente benigno y adentrarme en las callejuelas empinadas, perdidas en el tumulto de cerros y repletas de casas que amenazan caer en cualquier momento, que son característica ineludible del puerto. La última vez que vi el reloj pulsera eran las 18 horas. Vivo en Viña del Mar, la ciudad vecina de Valparaíso, y soy, o era, un asiduo buscador de librerías de viejo. Como llevaba 5 años habitando la región, no existía ninguna librería que desconociera. Por eso me sorprendió hallar una nueva, la que sin embargo, por su fachada, como el aspecto del dueño, debía llevar muchos años allí. Mi curiosidad, como puede entenderse, se vio avivada con tal desafío y no dudé en ingresar a la vieja construcción. Un anciano de rostro oriental, posiblemente turco, se encontraba sentado en una silla mecedora con la mirada fija en mí, como si hubiese adivinado que aparecería en tal lugar. Los ojos eran de un negro tan intenso y penetrante que sentí cierta incomodidad. Sin embargo, no tardó en saludarme y hacerme la invitación de rigor. Las tablas del piso crujían mientras yo caminaba, lo que creaba un clima algo desagradable, aumentado con la continua mirada del librero que no cesaba de seguirme. Ya frente a las estanterías, pude percibir que estaba ante un tesoro de grandes proporciones, pues allí abundaban los libros antiguos, incluso había algunos del siglo XVII, lo que no es usual encontrar siquiera en los negocios de anticuarios de Santiago. De lenguas forasteras, los manuscritos y las acuarelas maravillosas que representaban los áridos paisajes de Marruecos que hizo hace más de un siglo un viajero francés desconocido. La mayor cantidad de los libros versaban sobre temas herméticos, y mi débil recuerdo retiene al Opus Mago Cabalisticum et Theosophicarum del teósofo George von Belling en su tercera edición de 1784, el Mutus Liber de Altus en su segunda edición, y a las Ouvres Posthumes del espajerista M. de Grimaldi. 3 obras que perseguí durante mucho tiempo en Europa, con vanos resultados. Solo había encontrado Mutus Liber, pero en su versión moderna, comentada, ya sea por Eugène Cancelier u otros alquimistas. Pero también había manuscritos que solo conocía por sus títulos y que no pensé existían hasta ese momento, y que se referían más bien a magia y satanismo. Allí estaba el De Vermis Mysteris, los fragmentos de Rilke y ritos y normas para la invocación correcta de aquel que no debe ser nombrado. Sin embargo, el que cautivó mi atención de manera autoritaria fue otro, uno mucho más vedado, del que había escuchado en nocturnas reuniones las cosas más horrendas: el nombre Necronomicon. No sé qué fue lo que me llevó a hacer la pregunta sobre su precio. Si se me permite, podría decir que algo que emanaba del mismo volumen capturaba mi voluntad.
Algo, por cierto, que nunca había sentido y que si no me hubiese ocurrido, pensaría que se trata de un imposible. Pues bien, allí estaba en un lugar imposible, frente a un librero imposible solicitando un texto imposible. El anciano sonrió como si hubiese estado esperando mi interés por un tal libro. Sus ojos delataron cierta malignidad que me es difícil describir. Entonces me indicó un precio realmente bajo, absurdo para un manuscrito tan valioso. No lo dudé. Pagué por el Necronomicon y por los 3 libros alquímicos que ya indiqué, y salí con gran rapidez del lugar. Si mi mente no me falla, cuando salí del lugar, una risotada proveniente de la librería se escuchó y unas personas que estaban en la esquina de la cuadra me miraron sombríamente para hacer entre ellos un signo con las manos que parecía un mudra oriental. El mismo Necronomicon me enseñaría qué signo había sido aquel y quiénes eran los furtivos espías que acechaban la librería. Llegué a mi casa cerca de 40 minutos después. Preparé un vaso con alcohol y me dispuse a revisar mi nuevo material bibliográfico. Fue el último libro, el maldito Necronomicon, el que me atraía más. Y aunque los demás eran de valor incalculable, algo me llamaba e incitaba a leer aquel. Finalmente, dejé de lado los 3 libros herméticos. Tal era la presión que ejercía en mí el volumen de Abdul al-Hazred, el árabe demente que lo había escrito hace siglos. Pero hay algo que no he comentado aún, pues no lo memorizaba sino hasta este preciso instante. Tal vez sea solo un detalle, tal vez no. Juzgue el lector. La encuadernación del tratado era bastante inusual. Una piel que tenía la cualidad de sudar y despedir el agradable pero somnífero incienso. Las leyendas decían que la piel era de carne humana. Pero Dios santo, ¿cómo podía sudar después de tantos siglos? No lo quise analizar y abrí la primera página. Aunque mi erudición no era comparable a la de un Dumézil o un Corbán, sí me permitía leer, aunque de manera lenta, el viejo árabe en que estaba escrito el libro. Las primeras frases eran suficientes para un católico como yo. Jamás había imaginado tanta herejía y malignidad en un hombre. Pronto descubrí que no solo estaba compuesto de extraños pensamientos más o menos filosóficos y una cosmogonía infernal, sino que había capítulos enteros de lo que los nigromantes del medioevo llamaban magia práctica o ritual. Con el avanzar de la lectura, mi mente fue ingresando a pabellones de horror, y supo de palabras abominables y una sabiduría que seca el alma. Yog-Sothoth, Bal-Kamel, Cthulhu, los profundos, nombres de lugares como R'lyeh, Leng, Thantaros Bowl, Daaz-Taran y otros que no son del caso indicar. Y mientras leía, algo se iba apoderando de mí. Sé que esto no es fácil de creer, mas es cierto. Mi ser, en la medida que yo pronunciaba esas letanías siniestras, iba transmutándose, pero en un sentido negativo. Algunos sabios nos hablan de la contratradición y la contrainiciación. Si ello es verídico, no hay duda que me estaba sometiendo al influjo nefasto y devastador de tales poderes. Un párrafo del libro decía: los antiguos saben que el mal debe alimentarse de algo. Ese algo es el cuerpo celestial del hombre,
la monada divina. En su lugar, en el lugar de lo que antes era la monada, algo debe quedar. Lo que queda es el cuerpo siniestro, las sombras que todo lo devoran, el caos primigenio que es ser para el demonio Azathoth. Leí durante lo poco que quedaba de tarde y la noche entera. Al despertar me encontraba flotando en un lugar de color rojo, sí, enteramente rojo, sin forma, sin vida. El miedo llegó. ¿Qué clase de lógica era la que regía en ese instante? Solitario, en un lugar que no debía existir. No sé cuánto duró el silencio, sin embargo, no debe haber sido mucho y un ruido de tambor llegó a mis oídos. No supe qué hacer, no podía moverme, algo me presionaba. Entonces, Dios mío, el terror llegó. Un ser espantoso e inmenso, alado y con extrañas prolongaciones en forma de garras, se aproximaba con rapidez prodigiosa hacia mí. Intento gritar, pero la voz no sale. Al estar muy cerca, aprecio sus garras, tentáculos y serpientes que mutuamente se comían, surgiendo otras en su lugar. Grito nuevamente y la voz se hace audible. La figura demoníaca desaparece. Más tarde me veo en otro rincón del macrocosmos firmando un libro negro muy semejante al Necronomicon. Mi firma la hago con sangre. Entonces, cientos de voces estallan en risas, crueles y siniestras risotadas. Todo el universo ríe. Comprendo que desde este momento todo cambiará, pues ya no seré el mismo. Veo luego al viejo librero, quien me observa y ríe, y después de aquello me encuentro otra vez en la habitación. El libro ya no está, y en la mesa de lectura donde debía haber estado, una mancha roja ocupa su lugar. Miro mi brazo izquierdo y aprecio una herida, sangre, una pequeña huella carmesí que proviene de 2 leves fisuras. Tiemblo y me desmayo. A partir del día siguiente intento encontrar la librería y hablar con el anciano que me vendió el Necronomicon. Pero mi intención no tiene resultados. He hablado con mucha gente a quienes les he preguntado por la existencia y ubicación de tal librería. Todos me miran extrañados y algunos derechamente dicen que estoy loco. Hoy, sin embargo, no me atrevería a volver a Valparaíso y sus cerros donde habita el misterio. Vivo lejos de allí, lejos del mar y las casas de múltiples colores. No he entrado más a una librería ni he leído nada más sobre ciencias ocultas. Quisiera olvidar lo acaecido, pero no puedo. Mi brazo tiene una huella indeleble que me acompaña todo el tiempo. Las heridas provocadas por algún extraño animal siguen allí e incluso cada noche aumenta, pues cuando el sueño me rinde, veo otra vez al demonio alado que se acerca con sus garras y tentáculos, con sus serpientes que se reaniman y desaparecen una y otra vez. Noche tras noche, mi sangre es expelida en adoración de innominables cultos, de los que, no obstante no tener mi asentimiento, soy un acólito. Deletreando el Necronomicon por Sergio Fritz Roa.